Hola, gente linda, bella y maravillosa. ¿Cómo están? Les saluda Erika Padrone Padrón. Y bueno, pues estamos hoy aquí desde Tu Talento y Tú porque vamos a tener una gran invitada. Ella es artista plástico y es Carolina Catán y está aquí en Villahermosa, Tabasco. Y bueno, pues vamos a aprovechar para invitarla. Y esperemos que le llegue la notificación a todos nuestros seguidores, a la gente bonita que siempre anda por allí. Y bueno, vamos a enlazar a Carol Catán para que podamos hacer la entrevista con ella. Bienvenidos. Para que llegue. Y mientras voy a silenciar este teléfono porque luego nos interrumpe. Hola, Carol, solo tienes que aceptar, ya te envié la invitación y ya podemos arrancar. Esperemos que haga el enlace bien, que no nos dé lata. La vez pasada estuvimos por aquí con Pedro Santomera y la verdad estuvo muy bien la señal. Así que bueno, yo espero que esta vez también no nos falle el internet. A ver, voy a volver a enviarte, Carol. Le tienes que dar a aceptar. Voy a cancelar, te voy a volver a enviar. Te he vuelto a enviar, tienes que darle a aceptar a la invitación y bueno, pues ya hará el enlace, el Instagram. Hola, mi hermosa. Hola, ¿cómo estás, Erika? ¿Qué tal? Te pido que hables un poquito más fuerte o te acerques el móvil Ok, para que te alcancemos a escuchar bien. Yo igual voy a subir aquí el volumen. sí. Vamos a ver, háblame tantito. ¿Me escuchas bien? Ahora sí, perfecto. Ok. Ahí es que iba yo a traer un aparatito para... A ver. Bueno, ya estamos en directo, estamos transmitiendo. Y nos da muchísimo gusto tener aquí a Carolina Catán, porque además yo les tengo otra sorpresa, la voy a tener en vivo, en directo a todo color para darle un abrazote la próxima semana en la ZQ por el 93.7 de FM en radio y en Canaco Servitur Villahermosa, pero vamos a tener en directo. Pero hoy la tenemos aquí en Tu Talento y Tú, y pues nos da muchísimo gusto, Carol, antes que nada que hayas aceptado la invitación. Gracias por estar aquí. Y tengo muchas cosas que preguntarte. Tenemos una hora, espero que nos dé tiempo y si no, pues luego hacemos otra nueva entrevista para que no nos quedemos con ninguna curiosidad. ¿Cómo estás, Carol? Bienvenida a Tu Talento y Tú. Gracias, Erika. Pues muy bien, gracias a Dios. Con mucho trabajo y muy contenta por las exposiciones que vienen este año. Que próximamente van a ver en los museos de las diferentes ciudades del país. Y bueno, ya les iré contando poco a poco cuando sean las fechas de cada una, ¿no? Claro que sí, nos va a dar mucho gusto que nos tengas al tanto y bueno, aunque no tengamos programa ni nada, pues yo te agradecería que me digas dónde vas a estar, si tienes carteles y todo, porque lo podemos ir compartiendo en redes también para que la gente se entere y pueda apreciar tu trabajo en vivo, en directo y a todo color. Bueno, vamos a Gracias. iniciar, Carolina. Carolina Catán. Carolina, ¿de dónde eres? No nos digas tu edad si no quieres, solo dinos de qué edad te sientes. Y ¿cómo nació en Carolina Catán el ser artista plástico? Cuéntanos un poquito, por favor. Pues mira, a ver, ¿me escuchas ahí? Es que Sí, quería... perfecto, ahí estás bien. Ok, ok. Eh, Pues, ¿cómo surgió? Bueno, yo soy originaria o sea, nací en Campeche, en San Francisco de Campeche, Ajá. porque cuando mis papás estudiaban, mi papá estudiaba en la universidad, llegó de Honduras a estudiar a Campeche su carrera y ahí conoció a mi mamá y pues ya Bien, se casaron y yo bien, bien, nací. bien. Entonces, esa es la historia de dónde nací. Pero bueno,
he vivido muchos años aquí en Tabasco, desde como los 20 algo, 22 años tenía yo cuando llegué a vivir aquí, 21, 22 años. Hace Y poquito, tengo muchos entonces. años viviendo aquí en Tabasco y los demás años de mi vida los viví en Honduras, en San Pedro Ah, Sula. mira. Cuando estudié la escuela, en la universidad, la estudié en San Pedro Sula, Honduras. Ah, genial. ¿Y Sí. cómo nace la artista plástica en ti, Carol? ¿Cómo decides un día, yo quiero dedicarme a esto? Mira, la verdad es que hace muchos años, cuando yo, o sea, bueno, yo siempre, o sea, tomé clases y todo, en la escuela donde yo estudiaba llevábamos dibujo técnico, pero realmente cuando yo decido ser artista plástica, es cuando yo vivía en Ciudad del Carmen y estaba Fernandito bebé, tenía como 2 añitos, y llegamos a vivir ahí por cuestiones de trabajo Sí. de mi ex esposo. Y bueno, ya llegamos y un día estaba yo, ay, dije yo, me voy a ir a inscribir a la clase del taller de señoras de pintura. Y llegué, me inscribí en el taller de la UNACAR, de la universidad, Ya. y eh, pues, o sea, empecé a hacer exposiciones con ellos, exposiciones colectivas. eh, y de ahí el director, eh, en aquellos años que ya murió, descansé en paz, Jorge Raful, vio mi obra y me dice, wow, me dice, nunca he visto a nadie que pinte como tú, me dice, pintas increíble. Y mira que yo sé de todos ¿cómo se llama? De las corrientes de arte. Y él era un hombre muy extraordinario. Y entonces yo le dije, ¿en serio? Sí, sí, me dice, en serio, porque de hecho y me dice, te invito a exponer en todo el museo, en todas las salas del museo. Y le dije, pero yo no tengo tanta obra, pues no importa, me dice, tárdate lo que quieras y cómo se llama, y cuando tengas lista tu obra, la exponemos en el museo. Y Wow. yo, wow, no puede creerlo, o sea, porque hace de cuenta que eso, cuando yo estudiaba ahí en la escuela, un día le digo al maestro, mi maestro se llama Ismael Barradas, también ya murió. Sí. Oye, sí, o sea, fíjate qué curioso, ¿no? Eh, y él llegó y cómo se llama, y le digo al maestro, ¿puedo pintar como yo quiera? Sí, sí, me dice, pintar como tú quieras. Y ya empecé a pintar, o sea, y ya agarré y fue que te digo que me invitó es el director del museo de la ciudad, me hizo la invitación y, ¿cómo se llama? Pues de ahí empecé a exponer mi obra, ¿no? O sea, empezaron a surgir invitaciones en los demás museos y algunas solicitudes que yo empecé a enviar también, porque pues, o sea, al fin Claro. y al cabo, o sea, pues de alguna manera, pues me estaban conociendo, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, la verdad es que fue muy padre. Después, o sea, pasó como un año y me invitaron a exponer en Nueva York, me hablaron, me contactaron de una galería y bueno, la verdad es que, o sea, pues a mí me encanta, yo vivía en Ciudad del Carmen, en la isla, y la verdad es Ujú. que, o sea, yo estoy agradecidísima con la gente de o sea, Ciudad del Carmen nos dejó unos recuerdos tan maravillosos. La Claro. vida, o sea, en Ciudad del Carmen, la verdad es súper linda, las amistades y todo, la gente. Y bueno, de ahí, o sea, bueno, prácticamente, o sea, mi vida de artista, o sea, eh,
surgió así, Así, vaya, digamos que surgió así, ¿no? Como un sí, interés tuyo de desarrollar algo más, ¿no? Siempre estamos queriendo aprender cosas nuevas, en este caso te dio por la pintura y mira, yo creo que descubriste este artista en ti, ¿no? A lo mejor a veces no nos damos cuenta de los talentos que tenemos hasta que nos atrevemos y pues claro. gratamente, genial que lo hayas hecho y mira, hoy tenemos una gran artista porque ¿verdad? Yo he visto tu obra, he tenido la fortuna de ver tu obra grande, en pequeño, y es maravillosa, de verdad que sí lo es. He visto también en tus redes que también has expuesto, como dices, en otros museos fuera del país, en el país, en diversos estados. Y bueno, a nosotros nos da muchísimo gusto que estés creciendo, que hayas crecido tanto y que sigas en ello, porque yo te veo que no paras, eres incansable, estás aquí, estás allá, y todavía tienes tiempo de hacer reels, que la verdad me encanta verte, porque siempre es muy dinámica, muy fresca, y eso es lo lindo. Y eso, fíjate que Sí, me trae esta otra pregunta. ¿Cómo se inspira Carolina Catán cuando va a iniciar una obra? O sea, tienes el lienzo el blanco. ¿Cuál es tu proceso? ¿Tienes algún ritual? Diría un amigo, ¿bailas la danza de la lluvia? ¿Qué haces para iniciar con esto de iniciar una obra nueva, ¿no? Porque nosotros, y te lo pregunto porque como espectadores vemos ya la obra terminada, ¿no? La pintura, en este caso es tu cuadro, pero no sabemos qué hay detrás y eso es lo que nos gustaría saber. ¿Cuánto tardas? A lo mejor a veces dices, no me gustó y la pintas de negro, o la pintas de blanco, vuelves a empezar. ¿Cómo es ese proceso en Carolina? Cuéntanos un poquito. pues mira, por ejemplo, ahorita, bueno, aquí te voy a mostrar tantito, estoy haciendo una obra. Ay, mira, estás en Es medio de un una, pedazo de genial. flores. Eh, el, Tu proceso bueno, te voy creativo. a decir, para empezar, yo creo que tengo que estar de muy buen humor. Entonces, tengo que sentirme feliz, o sea, tengo que estar alegre y que sentir es como esa buena vibra. Yo Claro. o sea, si me siento, pues, o sea, contenta y así, pues es cuando tomo el pincel Si y no estás contenta, ¿no pintas o también pintas? no, es que, No, ¿sabes qué? genial, Lo que pasa es que yo me he creado una corriente, o sea, yo sé que, por ejemplo, cada artista tiene claro. su estilo, ¿no? O sea, tú dices, bueno, el arte es, o sea, y la pintura es para expresar los sentimientos tristes, Ujú. enojo, frustración Sí, claro, y de todo, ¿no? Pero también los sentimientos de felicidad, ¿no? ¿Y qué claro, pasa en este caso conmigo, no? Que aquí, o sea, yo pues le quiero transmitir al mundo, si otros pintores pintan caos, guerra, muerte, llanto, bueno, pues que vean en mi obra la parte bonita de la vida, ¿no? Que digan ujú, lo bueno de la vida, lo maravilloso, lo cómo genial, se llama, lo que, o sea, realmente muchas veces podemos, ¿cómo se llama? Vivir, o sea, ciertas cosas que no nos gustan, pero claro, tomamos lo bueno y, sí, o sea, como decir, bueno, si me está sucediendo esto, no me parece, por decir algo, ¿no? sí, Pero tomo claro, lo bueno y digo, eh, esto es, de todo esto que me está sucediendo, tomo lo mejor y me quedo con lo más lindo. Entonces, en mi mente arraigo pues lo mejor de lo que está sucediendo y es lo que proyecto, ¿no? O sea, ya, claro que, bueno, te voy a decir, o sea, realmente mi vida, pues, ¿qué te puedo decir, no? Muchas personas viven vidas caóticas o cosas así. Pues yo vivo al fin y al cabo una vida que la mayoría de las personas viven, ¿no? O sea, que soy una mamá que tiene claro, niños, que cocina, que los lleva a la escuela, que, sí, ¿cómo se sí, llama? Que, pues, o sea, la historia salgo con mis amigas, o sea, al fin y al cabo pues yo como artista, pues que estoy contándoles una historia de la vida cotidiana, ¿no? De lo claro, que sucede al final en el mundo, en nuestras casas y en nuestros hogares, o sea,
¿Por qué? Porque realmente muchas veces, ¿qué pasa, no? Contamos todo el caos, todo lo, lo malo, pero también hay que contar lo bueno, ¿no? También hay que contar lo bonito que nos sucede y lo, ¿cómo se llama? Eh, y bueno, igual, o sea, bueno, ¿qué te puedo contar? Acerca del amor, te puedo hablar de que pues sí, he tenido, o sea, después de que me divorcié, pues sí he tenido como que intentos de relación así de pareja, pero Ya, no, ¿cómo se llama? Todo ha sido como que muy lindo, pero el problema es que tengo unos novios, o sea, eso es como un novio de internet que pues nunca ya, se ve, ¿no? Entonces sí. tengo ese. Bueno, Creo que me pero está mira, acordando Carol, de tu historia. eso también te inspira, ¿no? Te mantiene, diría una amiga, te mantiene enamorada y te mantiene inspirada, ¿no? Te mantiene ilusionada. Y eso es bonito también. De verdad que Claro, me llama la atención que además te ajustes a esta, digamos, a esta corriente de pintar con alegría. Y créeme que te lo agradecemos mucho porque realmente el mundo ya está lleno de mucho caos, de muchas cosas que no queremos. Encendemos la televisión y solo hay noticias nefastas. Y encontrar una obra que nos rescate de eso, pues siempre se agradece. Así que qué bueno que tengas esta tendencia y genial, ojalá siempre pintes así y para alegrarnos la vista. Al final decían, ¿no? Que se puede decir mucho delante de un cuadro porque realmente solo el espectador es el que sabe cómo le toca la obra, ¿no? Depende también claro, de mi estado de ánimo como espectador y a lo mejor me ayudas a cambiarlo y eso es maravilloso, así que gracias y felicidades por eso. ¿Tienes alguna técnica preferida para pintar dentro de las diversas que pues existen, ¿no? La acuarela, el óleo, o la mixta, no sé, alguna que digas, las conozco todas, pero esta es mi preferida o me inclino por esta, ¿por qué? ¿Por qué razón? me gusta el óleo, la verdad. El óleo. Esa es la técnica que ¿Por yo qué? ¿Por utilizo. qué? No sé, es la textura como, Ujú. como esa textura que es como, como que parece que te estás untando, ya sabes, cuando te untas una crema en el cuerpo, Sí, sí, así claro. el óleo, o sea, el óleo pues así es como cremoso, ¿no? Y al ponerlo en la pintura, pues va tomando esa Claro. textura como de tipo pastel, como cuando un merengue de pastel o algo así. Sí, porque Entonces, tiene cierto relieve el óleo, ¿verdad? Tiene cierto sí, relieve. sí, porque, o sea, mi obra tiene una cierta textura. Fíjate Ujú. que tengo una amiga que ella me dice, ay, es que tus cuadros parecen merengue de pastel, me dice. Dije, Bueno, yo, sí, yo sí estuve viendo el parecía. otro día que hay una tendencia muy actual de hacer relieves, o sea, literal, hasta usan estuco, yeso y otros materiales para Sí, hacer el relieve más pronunciado y encima lo pintan. Entonces, a mí me parece espectacular porque, bueno, es un arte, al final del día esto es un arte más y es una maravilla, ¿no? La pintura, pues, una de las 7 artes que tenemos, por fortuna, en la humanidad y me parece una cosa para expresarte maravillosa. Eh, me recordaste una anécdota cuando Leonardo da Vinci pintó la última cena, pues ves que está en una pared y para pintarla, como ya se había tardado mucho, ya se la estaban urgiendo, le pone el óleo, pero como es aceite, pues no secaba y no secaba y entonces agarró unas palanganas enormes, les puso un fuego tremendo para provocar que se secase más rápido pero pues al ser aceite se incendió una parte, tuvieron que retocar, o sea, y yo me estoy imaginando en esa época que no teníamos la pintura que hoy tenemos, que hoy todo está en tubitos, todo es mucho más padre y que además, por lo menos él hacía hasta sus propias mezclas, ¿no? Con materiales para crear la pintura. A mí me parece ahora un mundo maravilloso. Ahorita que dijiste es como una crema, es que sí, pues es aceitosa, es, sí.
hasta huele bonito. Luego a mí me gusta cómo huele la pintura al óleo, ¿no? Es Sí. este amor. ¿Cómo es esa simbiosis entre tú y la pintura, Carolina? O sea, cuéntanos un poquito cómo te entrelazas. ¿Tú te metes al cuadro y te olvidas del mundo o tienes un horario? ¿Cómo haces? Mira, realmente sí, o sea, no me olvido del mundo. Al Sí. contrario, o sea, hazte de cuenta que yo al Ah, pintar, ok. o sea, bueno, o sea, empiezo a pintar el cuadro, o sea, me siento así como que rodeada de amor, o sea, felicidad. Sí. Y entonces hazte de cuenta que empieza como que esa energía padrísima a Ujú. crear, o sea, que ese sentimiento, esa energía increíble, a que yo Sí. pinte los cuadros. Y la verdad es que la sensación es padrísima. ¿Sabes qué? Pintar un cuadro es como estar enamorado, así. O sea, Claro, claro. es estar enamorado de la pintura, del Oye, y cuadro, cuando de no la te obra. sale bien el trazo es como cuando te enfadas con el enamorado, ¿no? Dices, Ah, ching, aquí me sí. salió. ¿Qué haces? ¿Qué haces cuando Yo hay un mal pinto. trazo o algo pasa? No. Digo, ay, no, pues hoy no voy a pintar, hasta aquí. ¿Empiezas O de ya, cero o corriges? eh, mira, que trato de. Mi pintura es como, como no pinto el cuadro, hago como un boceto. Primero hago un Ajá, boceto de lo que voy a poner en el lienzo claro, y de ahí pinto con pincel, voy como colocándole dónde van ¿cómo se llama? Los colores que voy a poner. claro, Y como que eso también, o sea, al pintarle con pincel ¿cómo se llama? El lienzo, crea como una base con que le da fuerza a al lienzo para que no se despegue la textura. Porque al claro. fin y al cabo, al ponerlo con una espátula, pues es Ujú. algo o sea, va creándose, o sea, va quedando la textura y o sea, tiene que quedar así como que impregnada. ¿Sí me Y explico? que O no sea, se caiga, ¿no? Yo creo que también tiene que ver la calidad de la pintura y del trazo. No sé, yo no. pues te voy a decir que yo tengo años pintando con esta pintura, era ser comercial. De Sí, esta de ATL, de aquí mira, de México. ¿Y cómo se llama? Es pintura profesional. y no te Yo falla, ¿no? empecé con esa pintura y toda mi vida, o sea, de todos los años que Genial. tengo de carrera, sí he probado otras pinturas de otras marcas, Ujú. pero pues prácticamente como, ¿qué te puedo decir? No, me casé con la Sí, marca sí. o sea, Cuando a uno le y gusta me algo, hace, o ya sea, ni para qué buscar, es cierto, te sientes cómoda con ella. Oye, sí, Carolina, ¿y entonces, algún artista, algún pintor, obviamente, que a ti te ha influenciado o que te guste su obra o que digas, ay, me encanta este por esta técnica, alguien en especial? ¿O te gustan todos, como decía un amigo? A mí me gusta todo. bueno, te voy a decir que la verdad es que el arte, o sea, aprender a apreciar el Sí, arte, tú llegas y pues, o sea, cada técnica y cada sí, artista, pues es sí, fantástico, ¿no? Pero, bueno, me encanta Monet porque es romántico. O sea, porque sí, esas flores, las bello, flores, ese mundo de jardines tan maravilloso me fascina. Creo que a claro, quien no le gusta, o sea, estar rodeado de esas vegetaciones, de esas, ¿cómo se llama? sí. De esas bellezas, de esa vida maravillosa de las flores y ¿cómo se llama? Los nenúfares, ¿no? Él pintó muchos Los nenúfares. nenúfares, Creo sí, que vivió como 40 años en una finca y todos los cuadros de nenúfares los pintó ahí.
Ya Sí, imagino, tú también estarás así por la ventana a ver qué ves, ¿no? ¿Qué te sí. inspira? Sí, claro, pero fíjate que, bueno, yo mi jardín, pues yo lo que hago es que voy, tomo fotografías Ah, de mira, lugares, llevo mi cámara y llego, o sea, claro, si veo un jardín o algo, o si voy a una casa y de repente veo, ay, qué bonito está ese jarrón con ese muerto, le tomo una foto claro, y claro. claro, ya luego, o sea, por decir algo, ¿no? Voy a la playa y tomo una foto y de ahí saco las de algún lugar que visita, que uno visita, ¿no? Sí, Eh, entonces, bueno, Monet me encanta de la actualidad. Mi favorito es Gerald sí, Richard, un pintor alemán que pinta abstracto. Ya sabes que sí. él se dedica a pintar así como que en la obra usa la fotografía y encima le pone pintura y la barre. Y entonces hace, crea esa historia de cómo, Ah, mira, bueno, en la fotografía, pero y encima pone la pintura. Entonces es como muy padre su obra, me encanta. bien. Y tengo una anécdota muy A ver, linda, cuéntanos. no te la puedes creer. Hace muchos años estaba yo Ajá. en el museo, fui al museo de San Luis, Missouri, Sí, eh, y ¿cómo se llama? Y de repente fuimos a ver a los impresionistas, ¿no? La obra de los ya. impresionistas, Monet, Renoir, Van Gogh, que diga, Ujú, bueno, sí había una obra de Van Gogh, pero no en esa zona. ujú. Eh, eh, estaban todos, bueno, el museo está lleno de arte, ¿no? De Sí, Matisse, sí. Pollock, todos ellos, ¿no? La verdad es que el museo es increíble. También es Rocco, sí, o sea, el museo es increíble, ¿no? Ya, Llegamos al museo y de repente estaba la obra de Gerald Richard y ya. había una banquita y había un hombre sentado viendo su obra. ¿Y qué crees que era? Gerald Richard. No Y me yo digas. no podía creerlo porque estaba Gerald Richard ahí viendo su obra y yo, qué Claro. increíble, o sea, claro, no me acerqué a él ni Sí, nada, sí, sí. De pero su espacio, sí, o claro, sea, lo respetaste su vi espacio. y al verlo, pues fue increíble porque dije yo, wow, qué Claro. increíble, ¿no? O sea, ver a un pintor tan importante de esta época, admirando su obra, pues es increíble, Yo creo que ese era tu cuadro favorito, ¿no? Verlo a él viendo su obra, qué cosa tan hermosa. Y Claro, pues, ¿ves? Son cosas que luego la vida nos regala, ¿no? Es, sí. yo te quería preguntar algo que siempre se nos dice de manera común y coloquial, que la pintura cuenta una historia. ¿Sí nos cuenta una historia el cuadro, Carol? Sí, sí, claro, todo, o por ejemplo, o sea, cada Ujú. obra que yo pinto, pues Sí, cuenta una historia, ¿no? Todo, o sea, son como libros que voy creando, claro. si se puede decir así, nada más que pues de manera visual, ¿no? Son libros Ya. visuales. Bueno, como que Ajá. si lo quieres ver, o sea, por eso es que la pintura, pues la aman hasta la Sí, aman los sí. niños y todo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues es la base de Sí, la forma porque me ha visual, tocado pues es incluso es ver la base de pinturas. aprender. Por ejemplo, te lo pregunto, por ejemplo, la del grito, que es muy famosa, pero tiene tres o cuatro pinturas anteriores a esa y va contando una historia. A lo mejor tú tendrás algunos cuadros así subsecuentes o no sé cómo les llaman, trípticos o dípticos que pertenecen a la misma historia o a lo mejor 10 cuadros los pinté con tal motivo porque está generando esto. ¿Tienes algo así? Fíjate que pues tengo la obra, por ejemplo, ahorita estoy haciendo un libro que, o sea, sí tiene Sí. una secuencia, ¿no? Lo estoy Ajá. sacando, pues es un libro que estoy haciendo como de una historia y voy Ya. sacándolo de diferentes lugares para poder crear toda la historia completa.
Y Genial. por ejemplo, la del Festival del Chocolate, que el Ujú. chocolate del cacao, esa es una Sí, historia que, bueno, si tú ves la obra, que ha estado expuesta en varios museos, pues tú ves la obra y qué dices, o sea, ¿cómo se llama? La, pues, o sea, surge desde contar la historia de lo que es, desde la hacienda, la finca chocolatera, ¿cómo se sí, claro. llama? ¿Cómo se llama? Todo el proceso que lleva el chocolate, las semillas, cómo van secando el cacao, van poniendo cada cosa, o sea, cómo se va creando hasta llegar al punto de que crear chocolate, los mejores chocolates del mundo, los chocolates, ¿cómo se llama? De estos bañados en oro de 18 quilates y, por ejemplo en la historia también, esta que es esa del chocolate, cuento esa parte donde está la historia bueno, del glamour, ¿no? De todo lo que está en Vogue y todo lo cosmopolita, de cómo se llama, de cómo se llama, de los postres, bañados en oro, Sí, eh, claro. y, y bueno, todo esos postres gourmet maravillosos, los pasteles y cosas así, bueno, y que surgen a raíz del chocolate, Entonces podemos del cacao. decir que un pintor o un artista plástico tiene que empaparse de historia, estudiar, incluso en este caso a lo mejor te vas a una chocolatera a ver realmente el proceso, a sentir el cacao en tu mano, a los Sí, olores, claro. porque yo creo que todo eso al final te construye en la mente la idea para crear lo que quieres contar, ¿no? Sí, Entonces, por mira, qué supuesto. bonito, porque te digo, nosotros tenemos el cuadro, pero detrás de cada obra hay una historia profunda, bella, y hay mucho trabajo. Y hablando de trabajo, como cuánto tardas tú pintando una obra, a veces nosotros pensamos que el tiempo va en proporción al tamaño del cuadro en este caso, pero a lo mejor nos estamos equivocando, ¿no? A lo mejor, no lo sé, ¿cuánto tardas tú pintando una obra? En tiempo. Pues, o sea, no sé, no te puedo dar como que un Es tiempo. relativo, ¿no? Depende. Ajá, o sea, yo creo que me puedo pasar todo un día pintando y acabar un cuadro, ¿no? Claro. O pasarme Todo un mes. todo un mes, o sea, Sí, no sé, dependiendo te digo, o sea, de cómo yo me siento, o sea, porque si realmente en ese claro. momento siento como esa fusión, empiezo a pintar y a pintar y a pintar o sea, Sí, sí, y es sí, sí. como que dices, o sea, pinto, y Claro, claro. hasta que, ¿cómo se llama? Pues ya me queda la obra, ¿no? Lista. Y bueno, pues Sí, así es como, genial. como surge mi obra. Y la verdad es que sí, o sea, sí, obviamente, pues me he tomado, como dices tú, de todas esas técnicas y todas esas corrientes. Lo que traté de hacer es como tomé un poquito de Richard, un poquito Sí, cómo se llama, de Monet, un poquito de cómo se llama, de Yakuza, un poquito de cómo se llama, de un estilo de cada uno de, de claro. los de los pintores, un poquito de Van Gogh, un poquito de, Sí, y vas tomando de cada uno, voy tomando de las técnicas de cada uno hasta crear mi propia técnica que tengo, que es una mezcla y yo tengo espátulas, ¿qué son estas sí, espátulas? Son pues espátulas de profesionales, ¿no? sí. Pero las venden, o sea, las espátulas de pastel, que son de acero inoxidable, Ajá. estas por ejemplo son espátulas de pastel de acero inoxidable, son para hacer Mira, pasteles. Entonces, me encantan porque, o sea, tengo, por ejemplo, varias espátulas para hacer, pues te voy a enseñar. de plástico también, ¿no? He visto. Mi técnica. Sí, porque mira, por ejemplo, tengo estas que son para hacer pastel y, o sea, Ya, son para cuadros muy grandes y así. claro. Y
Y que tú, por ejemplo, estas que las compré ahí en la tienda profesional, pues Ajá. también son muy buenas, ¿no? Y tienen la misma forma. Y es como que, bueno, yo digo, bueno, las espátulas son espátulas para hacer pastel, ¿no? Es una herramienta fundamental para ti, ¿no? Creo que es una de las que más utilizas. ¿Utilizas los dedos directamente, Carol, alguna vez? ¿Que pintes con el dedo? No, lo que hago, ¿No? fíjate que eso, o sea, ya me van a descubrir. Fíjate que no, pero sí tengo el problema de que, ¿cómo se llama? Bueno, no es un problema, sino que agarro la Sí. obra y si está fresca, pues, o Se sea, quedan queda. mis dedos impregnados. Ahí. Bien, pues ahí Pero sí está la tu dejo, huella. ¿eh? Entonces Va a ser ¿cómo agarro se y dice? ya No digo, te bueno, la van ya. a poner plagiar nunca, amiga, porque ahí tiene Sí, entonces digo, la ya, garantía. ya puse los deditos casi. Oye, Carolina, ¿alguna obra que haya sido para ti un reto, que haya sido pues algo que realmente dijeras, qué difícil ha sido hacerla? ¿Alguna en especial no tienes por ahí que haya sido así todo un reto que dices, híjole, esta sí que fue sudor y lágrimas? Fíjate que no. No, así una que digas, ay, aquí sí que, o a lo mejor la tengo y nunca la he concluido porque no hay manera. Todo eh, lo que empiezas lo terminas, Carolina. Así eres así, eh, metódica. sí, fíjate que lo que tengo, Fíjate. lo que sí tengo es, por ejemplo, hay cosas que hago que de repente son como tipo bocetos. Que, o sea, Ajá, estoy pintando a lápiz y ya, ya, o sea, como que digo, ah, sí, pinté el lápiz y cómo se llama, y pinté ¿cómo se llama? Una secuencia de cosas. Y dije yo, bueno, fui creando un cuaderno, y dije yo, no, pues lo dejé en blanco y negro, por decir, o sea, y ya listo, ya. ya. No le voy a Pues poner color. Y no ahí los quedó tires, la no los obra. tires porque cuando sea súper famosísima y pase el tiempo van a ser como los cuadernillos de Leonardo da Vinci que van a costar una fortuna, así que no tires nada. Sí, Sí, yo pues, supongo que es mucho, pues pasa muy parecido con nosotros que escribimos, ¿no? Empezamos y el texto no nos gusta, no nos gusta, pero vamos dejando ahí la idea y me imagino que pasa con ustedes, ¿no? Haces el boceto hasta que dices, y esta característica, ¿no? ¿Eres muy exigente contigo misma, Carolina, cuando estás pintando? ¿Te exiges mucho? fíjate que me exijo que tenga yo esa sensación Ya, ¿cómo se llama? Como de alegría, o sea, que sí, esa sensación de felicidad, claro. puedo pintar, o sea, como te digo, tengo una obra que, pues la obra es muy bonita como tal, porque bueno, es un Ujú. libro, es muy grande el libro. Este no lo he expuesto todavía, son 50 cuadros a pequeño Wow, formato. Pero es como, ¿cómo te puedo decir? O sea, por ejemplo, ese libro llega, o sea, llega se llama Entre Flores y Mares, pero es como una experiencia de, estás a punto de vivir algo maravilloso y ¡pum! claro. ¿No? Y, de repente, o sea, te das cuenta que no es cierto, ¿no? Y entonces, haces? Y dices, bueno, voy a tratar de darle carpetazo a ese asunto y continuar y tomar lo bonito y empezar a buscar y de ahí es donde surge ese libro, donde voy buscando, o sea, creando diferentes pinturas, eh, Claro, eh, hasta que, ¿cómo se llama? Para encontrar sí, realmente esa, o sea, como decir, bueno, como sanar esa decepción, y cómo se llama, y empieza a surgir
esa parte donde hay alegría, Claro, pero regresa esa tristeza, haz la alegría, regresa la tristeza y dices tú, o sea, ¿cómo controlas esa parte de tu vida de que está la alegría y regresa la sí. tristeza, querer, o sea, y dices tú, esto no es, o sea, no sé si esto no es lo que estoy buscando, ¿no? O sea, yo Ujú, sé que, por ejemplo, dentro de una relación, o sea, o hablando de una relación de pareja, ¿no? Por decir ujú. algo, uno tiene esa sensación de que, bueno, llega a mi vida algo y se torna bonito, 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 bonito. O sea, hay veces que, pues, no, que hacemos cosas que Sí, no, claro. o que cometemos errores y dices tú, pero cometer el mismo error una y otra y otra y otra y otra y otra vez, pues creo que no es justo, ¿no? No hemos Hablando de eso. aprendido. Entonces, ¿qué Claro. pasa? Claro. Entonces, ¿qué pasa ¿cómo se llama? Con esa parte de la tristeza dices, no, hasta que un día llegas y dices, eh, voy a hacer este libro y voy a hacer que todo esto sea maravilloso. Y bueno, tú siempre quieres estar ahí como esa constante tristeza en mi vida. Sí, Perfecto, lo comprendo, pero pues la vida sigue, ¿no? Y o sea, claro. y cómo se llama, y empieza a surgir las cosas maravillosas y esa parte maravillosa donde dices tú, eh, es que era lo que te decía yo, o sea, lo bonito de la vida. Y bueno, ese libro es algo así. Entonces, este Claro. es el libro que estoy pintando, es Podemos, como, podemos decir es que es tu emocionante. proyecto actual, el proyecto que estás desarrollando, le estás invirtiendo muchísimo por lo que estoy escuchando y además son 50 piezas que independientemente del tamaño, yo creo que cuanto más pequeñas son más difíciles, yo creo, son muchas piezas y ¿dónde lo piensas exponer o ya tienes alguna oferta o vas a esperar a que Sí, alguien estoy, oferte? ¿cómo se llama? Sí, aquí, el museo de aquí de la ciudad, del Museo Pellicer, donde estuvo expuesta mi obra el Genial, año el Carlos pasado, Pellicer Cámara, ajá, ahí vamos a exponer la obra. Pues no le puedo poner de título claro. si tú quisieras, si por ejemplo, a veces, ¿qué pasa, no? Cuando vivimos y aprendemos de las personas, de ciertas personas, pues no le puedo poner, o sea, el libro se llama así, ¿no? Pero pues es una Ujú. historia que yo creé a raíz de aprender algo de las personas cómo viven en cierto lugar, en ciertas Claro. ciudades, en una ciudad Ujú. en Estados Unidos. Ellos, o sea, viven la vida como muy alegre, pero a la vez son personas, o sea, que te digo, que no se sienten, que son como Ujú. tristes, como que son alegres, Ujú. pero Algo falta. algo falta, ¿no? Ujú. Entonces, esa obra me dejó esa experiencia en la vida y creo que es una obra muy linda de contar porque, Claro. eh, ¿cómo se llama? Al final, pues, o sea, tiene o sea, eh, te das cuenta de que todas las personas vivimos, o sea, en nuestros diferentes, Claro. pues, niveles socioeconómicos, si se puede decir así, Ujú. esa vida, ¿no? De alguna etapa de la vida vivimos ese tipo de caos, o sea, ese tipo de caos o ese tipo de sentimientos, ¿no? De estoy alegre, pero acá la tristeza se Sí, arraiga o sea, bueno, podríamos decir que tu obra entonces va a reflejar diferentes estados de ánimo que independientemente del estatus de las personas, todos pasamos, ¿no? Un chino llora igual que nosotros y se alegra igual que nosotros. sí, Sí, o claro. sea, y a veces pensamos que somos, a lo mejor "Ay, es que solo me está pasando a mí, ¿no?
Y a lo mejor ya cuando encontramos una obra como esta y vemos que no, que incluso hay gente que la pasa hasta peor que nosotros, bueno, a veces también las obras nos aterrizan, ¿no? Yo creo que qué lindo que lo compagines con esta parte, ¿no? Al final también metes la literatura, es una historia que nos cuentas y además que tu obra es la que habla. Al final es como decías, ahora sí que nunca, mejor dicho, va a ser un libro abierto a la vista para que la gente pueda, pues, disfrutarlo, ¿no? Disfrutar a Carolina Catani lo que hace. Entonces, Carolina, ¿tú cómo ves, ya hablando de esta obra, cómo ves tu obra respecto a cómo la recibe la cultura en el Estado o la sociedad en el Estado, en el país? México es un país que consume arte, que consume pintura, Carol, o te ha costado trabajo, o crees que en otros países, tú que has estado en otros países, crees que hay más apertura por allá. A lo mejor es hora también de que los artistas hablemos de esto para que las personas que realmente tienen este poder de mover estas economías naranjas, que al final es lo que es el arte, una economía naranja, pues también hagan algo más allá, ¿no? A veces a los artistas nos cuesta mucho posicionar la obra. ¿Qué podrías decirnos al respecto? Sí, claro. Te voy a decir que, por ejemplo, bueno, los años que yo viví en Ciudad del Carmen, Sí, pues, como te digo, pues, o sea, realmente yo, mi círculo de amigas, de las personas que conocía, sí, ellas me compraban, hasta la fecha me compran obra, claro, y ahí es donde surge, ¿cómo se llama? En mi mismo círculo de personas, sí, son las personas que me compran las obras. Y ¿cómo se llama? Cuando yo llego aquí a Tabasco, bueno, yo hace 20 años que llegué aquí a Villahermosa, pues yo llegué a estudiar una carrera, ¿no? Mi segunda carrera, claro. comercio exterior y aduanas. Y entonces la gente Ujú. aquí me conoce, yo estudié en la Olmeca, y la gente aquí en Villahermosa me conoce o sea, por mí, ¿no? O sea, Sí, porque llegué a estudiar acá pues tengo muchos años de estar de trabajando en conocer a él. las personas, o sea, sí, pues Ujú. de estar aquí en Villahermosa, o sea, aquí en Claro, Tabasco. Entonces, pero claro, cuando llego de Ciudad del Carmen, si al sí, principio la gente, te voy a decir, la ujú, gente que estaba como los artistas, más bien como que los artistas ¿cómo se llama? De aquí, o sea, como que al principio no sentí como sí, ya sí, sabes, como ese cobijo. Al fin y al ujú, cabo, pues todos somos, ¿cómo se llama? Una competencia, ¿no? Porque al fin y al cabo claro, dices tú, oye, o sea, pues todos vendemos diferentes técnicas, pero al final, sí, sí, pues la idea es vender la obra, ¿no? claro. Que se venda la obra. Entonces, bueno, eso me Entonces, sí, sucedió. sí te sentiste, digamos, abrigada y cobijada, ¿no? Por Sí, las claro, o personas, sea, de cierta por la forma, ¿no? Secretaría, te voy a decir, la Secretaría de Cultura, porque al final yo me he manejado todos estos años de mi vida en el mundo del arte por medio de, pues, o sea, de los museos. Y los museos, pues, Claro, al final, pues, o sea, pertenecen, la mayoría de los museos del mundo, del sí, país, pertenecen al gobierno, ¿no? Entonces, porque pues sí hay museos privados, ¿no? claro, Como, claro. Pues qué bien, pero, mira, a mí me da gusto escuchar eso, que sí la Secretaría, en este caso de Cultura o el gobierno del estado o de los diferentes estados, respalden este trabajo, porque de verdad que sí lo merece, que hay artistas geniales como tú en México y que merecen esa promoción, que merecen esa publicidad, que merecen que su obra se exhiba no solo en México, sino en el mundo. Entonces, creo que también esa parte, pues qué bueno, yo aplaudo que estén apoyando en ese sentido. Oye, Carol, el tiempo aquí vuela, nos quedan escasos sí, 5 minutitos y a mí me gustaría que me dieras un consejo, porque seguramente te va a haber mucha gente, pero dentro de esta gente
va a haber gente que a lo mejor quiere pintar, que tiene este don como tú o estas ganas de probar. ¿Qué les podrías decir a estas nuevas generaciones, a los jóvenes, sobre todo a la gente que se interese por la pintura? ¿Algún consejo de tu parte, algo de tu experiencia que les quieras dejar? Claro, yo creo que, bueno, muchas, pues hay diferentes técnicas, ¿no? Al fin y al cabo Sí, pueden entrar a clases y experimentar, tomar claro. clases con un maestro y ir siguiendo una técnica. Yo, por ejemplo, no doy clases porque tengo muchos años que no me dedico a dar clases, Ah, pero, eh, pero pues que vayan y cómo se llama y prueben esa sensación. Muchas veces no, cómo se llama, no, a veces decimos, ay, pues es que esto no es lo mío, ¿no? O no sé qué. sí, Pero una vez estando ahí, o sea, dices, wow, qué maravilla, ¿no? claro, qué bien. Entonces, pues yo creo que eso es lo más importante. Pues al fin y al cabo la pintura es como sentirse como, pues, si tú quieres ver mi estilo de pintura es como sentirse como niño, así, Sí, como claro. consentirte, como todo, o sea, consentirte, o sea, de que todo es así lo que tú quieres, de que, o sea, es el mundo imaginario de todo lo maravilloso, ¿no? Entonces yo creo A mí lo que me que eso es lo encanta, que yo, por ejemplo, me gusta dime. ver cómo reflejas tú ese amor por la pintura, por lo que haces. Se nota, desbordas alegría cuando hablas de la obra, de la pintura en sí, de lo que ha sido en tu vida. Y creo que ha sido muy edificante esta entrevista, porque aparte de conocer un poquito más al artista, en este caso a Carolina Catán, como persona, que ver que te enfrentas a cualquier reto de cualquiera de nosotros, pero aparte amas lo que haces. Es de verdad que una maravilla ver eso, cómo además lo transmites. Entonces yo creo que más que nada con eso se queda uno. Y antes de despedirnos, yo quiero que nos digas cómo te encontramos en redes sociales, pero sobre todo, cómo encontramos tu obra, Carolina. Sí, bueno, en las redes sociales es Carolina Catán Page, son ¿cómo se llama? En Facebook, en Instagram, en Tweets, eh, Sí, en YouTube me pueden encontrar. Buscan en bien, Google Carolina Catán y ahí aparece mi nombre claro, y ya parece todo. todo lo que he hecho y también en los museos, fíjate que cuando en Ciudad Sí, del Carmen, el Museo Guanal, hay una obra en la sala principal expuesta mía, sí, una obra de la Virgen del Carmen. Vayan al museo genial. y Vayan ahí a los está la obra. museos, sí, Y también aquí en el Museo Interactivo Papagayo, en la sala Chocolate, donde se cuenta la bien, historia del chocolate, igual hay una obra mía expuesta ahí, contando todo el proceso del chocolate. Ahí igual también pueden genial. encontrar mi obra y también están a la venta los souvenirs de la obra. Vayan al museo, lleven a sus niños. Y ahorita también tengo esta obra que se me olvidó contarte, que tengo una obra en el Quinta Grijalva, Ah, en el mira, Centro Cultural Quinta en el Grijalva. museo, en el centro cultural, sí, 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 me invitaron a exponer mi obra ahí, el subsecretario de Cultura, el sí, licenciado Manrique, sí, me invitó a exponer mi obra y ahí está expuesta mi obra, ya tiene varios meses expuesta, ahí va a estar expuesta unos meses más y vayan al museo, está padrísimo. Próximamente tengo otras exposiciones en Roma, en Nueva York, en Ciudad de genial. México. Estoy esperando unas fechas ¿cómo se llama? Que me confirmen unas fechas en el norte del país. Esperemos que ya me las confirmen, porque pues sabes que de Carolina, repente si es un poco... necesitas que alguien te lleve las maletas a Roma, Nueva York, tú me dices y como Sí, ¿verdad?
Oye, muchas gracias, Carol. Ha sido de verdad maravilloso tenerte y más gusto me da que te voy a ver en directo la próxima semana por Canaco Servitur, por la página y recuerden por la radio también, la ZQ en el 93.7 FM. También ahí vamos a tener a Carol Catán para que haya más cobertura, más gente, sobre todo en el estado te conozca, porque esto como que es más de redes, más internacional, ¿no? Que también es muy bueno. Y bueno, pues nos dará mucho gusto también que nos avises cuando tengas todas esas presentaciones y que lo podamos promover acá en Tu Talento y Tú o desde Padrón también con mucho gusto. Y bueno, nada más despedirnos. Gracias, Carolina. Te dejo un abrazo enorme y pues ya sabes, besitos de chocolate, ahorita que ya andas con tus pinturas del chocolate, que yo adoro el Sí. chocolate. Cuídate mucho. Unas palabras de despedida. Gracias, gracias, Erika, que estés muy bien. Un abrazo. Bye. Bye.